Y cuando creíste en el Señor Jesucristo y le invitaste a entrar en tu corazón, lo recibiste como tu Señor y Salvador, Dios comenzó a vivir en tu vida. Y lo hizo en la persona del Espíritu Santo, dando vida a tu espíritu que estaba muerto. El Espíritu Santo es Dios trabajando en ti. Esta es una verdad revelada por la Biblia, que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en él. El nuevo nacimiento no es otra cosa sino el recibir en nuestro espíritu la vida del Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu de Dios. Vamos a leer lo que dice el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice así: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de verdad. Cuando uno predica la palabra de Dios, las personas oyen y se salvan a través de la predicación. Dice, gracias a Cristo, le está escribiendo a cristianos ya que hace tiempo se habían convertido a Jesús. También ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia, o sea, el evangelio de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Fueron sellados como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. O sea, el Espíritu Santo entró y lo declaró justo, se unió a tu espíritu y es la seña. Ya cuando uno compra algo, pone una seña, ya es tuyo, tenés la seguridad de que vas a tener esa cosa que estás comprando, ¿no es cierto? Entonces nos ha sellado, Él es la seña que Dios ha entrado en nuestro corazón, no se va a ir más y que vamos a ir al cielo. Dice Efesios 1:14, dice, este Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar en el cielo, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos le alabemos por su glorioso poder. Efesios 1:14 dice, este es el anticipo, el Espíritu Santo es el anticipo, es la seña que nos garantiza la herencia eterna en el cielo. ¿Qué le parece? Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10, pero fue a nosotros quien Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Entonces empezamos a tener revelaciones de Dios, cuando ya tenemos el Espíritu de Dios. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Entonces, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, o sea, el del diablo, de manera que podemos conocer las maravillosas cosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da. Cuando a veces predicamos, el Espíritu Santo está hablando y nos inspira para hablar los profundos secretos de Dios, que a veces la gente indocta no lo puede entender, pero cuando Dios hace el milagro que la persona pueda entender, entonces la persona toma una decisión, recibe a Cristo en su corazón como su Señor y su Rey y pasa a ser salvo, nace de nuevo y el Espíritu Santo entra y te sella como propiedad de Dios. Entonces, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos las palabras que el Espíritu de Dios nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Entonces, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas,
pero aquellos que no son espirituales no pueden entender las cosas del Espíritu. El apóstol Pablo se movió en el poder del Espíritu de Dios, se movió en el poder igual que Jesús. Y entonces dice en Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, Jesucristo vive en nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, no hablaría otra cosa sino lo que el Espíritu Santo hizo o lo que Cristo hizo a través mío. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Y esto es para todos los cristianos y es para usted, porque es un regalo de Dios la vida eterna y la misma presencia de Jesús. Basta que usted invoque el nombre del Señor para ser salvo. Basta que le diga, Señor Jesús, quiero tener tu Espíritu Santo, quiero ser salvo, y ahí Dios va a entrar en su vida. Entonces dice el apóstol Pablo, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los que no son judíos con las palabras y con las obras. Y dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que es Yugoslavia por allí, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. Eso es algo que nosotros mismos podemos decir. Cristo actúa a través de nosotros, el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros y el Espíritu Santo es el que produce milagros, sanidades, prodigios y el que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está trabajando en la persona, uno le predica el Evangelio y entonces cuando la persona quiere y abre su corazón e invita a entrar a Jesús, entra el Espíritu Santo de Dios con Jesús y entonces por eso puede el apóstol Pablo decir, y yo he predicado en el poder del Espíritu Santo con señales, con prodigios y milagros, y dice, no hablaría otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho a través mío. 1 Corintios 6, 17 dice, pero que el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une a Cristo, viene el Espíritu Santo y se une a tu espíritu y sos un espíritu con Dios. Es algo tremendo. El Espíritu Santo entra en tu vida y entonces se une a tu espíritu y sos declarado hijo de Dios con vida eterna. El que no tiene el Espíritu Santo no es de él. ¿Dónde dice esto? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Le está hablando a cristianos, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, uno es comprado por la sangre de Jesús, ese es el precio que Jesús pagó, el Espíritu Santo entra y entonces sos propiedad de Dios, ya pasás a ser propiedad de Dios. Romanos 8:9 dice, mas ustedes no viven según la carne, según las tendencias pecaminosas, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, le dice a creyentes. Y escuche bien lo que dice ahora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Pero usted dirá, pero yo voy a las reuniones evangélicas, voy a la iglesia católica, voy a la iglesia esta o aquella. No, si no tiene el Espíritu Santo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados de una manera definitiva, si no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, si usted no ha invitado a Cristo a entrar en su vida, usted no es cristiano. Usted debe recibir el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Romanos 8:7 dice: la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y nunca obedeció las leyes de Dios. La tendencia al pecado nuestra no nos hace obedecer las leyes de Dios. Por eso todavía los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Por eso mismo necesita usted tener el Espíritu Santo para contrarrestar su tendencia al pecado, la tendencia de la naturaleza pecaminosa. Le vuelvo a leer, dice: si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces tendrán vida eterna para siempre. Solamente aquella persona que tiene el Espíritu de Dios es un hijo de Dios, y solamente aquella persona que tiene el Espíritu de Dios puede vencer su tendencia al pecado y pueden los frutos del Espíritu florecer y aparecer en la vida. Pues dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Romanos 8:16 dice: porque su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y también 1 Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Eso es algo tremendo. Le está diciendo a cristianos que no se dan cuenta que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, o lo menospreciaban, o no sabían bien, eran recién convertidos, no sabían bien cómo moverse guiados por el Espíritu Santo. Y le dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dios lo compró con un alto precio, la sangre de Jesús. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo dice que nos transforma en templos de Dios. Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes, dice 1 Corintios 3:16, y dice: el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es, dice 1 Corintios 3:17. Entonces, también afirma 2 Corintios 6:16, porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Dice: habitaré en nosotros y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 1:22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado la seña del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es maravilloso ser de Dios, es maravilloso ser de Cristo, pero asegúrese que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Vamos a una pausa y seguimos en este programa.